Bueno, buenos días Chile, buenos días España. Como estábamos comentando ahora hace un momento con los ponentes antes de dar inicio a este encuentro, es la primera vez que coincidimos en la misma franja horaria, en los encuentros virtuales que estamos organizando desde hace tiempo ya. Y esto se debe a que ahora nos separan solo 4 horas. Va a durar muy poco porque ya el sábado cambiamos la hora en España y pronto se cambiará también en Chile. Así que bueno, estoy contenta de poder reunirnos con estos buenos días que en España desde luego y en Madrid en particular hace realmente un día espléndido. Un saludo desde la Fundación Chile España a todos los que nos acompañan. Hoy que reanudamos el ciclo de innovación que pusimos en marcha durante el pasado año conjuntamente con Kim. Este año se inicia el ciclo con este cuarto webinar para hablar sobre la empresa como agente de cambio en el ecosistema emprendedor. Para ello nos acompañan grandes expertos, tanto de España como de Chile, que a continuación presentará el moderador Carlos Álvarez Iglesias, director de marketing de Kim. Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias a todos ellos, a Sebastián Gatica, a Francisco Abad, Javier González Báez, Javier Cueto y Pepa Limeres. Con todos, la verdad que tenemos un vínculo especial, bien porque forman parte del patronato de la Fundación, bien porque tenemos acuerdos suscritos con ellos o bien porque están en el estrecho círculo de colaboración con nuestro partner, que es la consultora Kim. Bueno, no cabe duda de que realmente la innovación en los tiempos en los que nos encontramos no es una opción, es más bien una obligación. El rol de las empresas en el ecosistema emprendedor como agente impulsor de emprendimiento, tanto dentro de la compañía, entre sus empleados, como con la creación de hubs o programas abiertos para startups, es fundamental. Y todavía más en estos tiempos actuales que estamos viviendo de incertidumbre y cambio. Por eso, el objetivo del encuentro de hoy es dar a conocer cómo las grandes empresas o instituciones, como el caso de la Fundación Empresa y Sociedad o la Fundación Botín, colaboran en la aceleración de nuevos proyectos de startups y cómo se llevan a cabo emprendimientos internos que combinan el rigor científico del área de I+D de una compañía con el bienestar social que esto produce, incrementando la competitividad de la empresa. En la última década, todos sabemos que Chile se ha consolidado como una de las economías más pujantes de Latinoamérica, apoyada en sus sectores industriales tradicionales y en el desarrollo tecnológico y empresarial. Un exponente de este proceso de crecimiento es que se ha convertido en un hub de innovación y emprendimiento muy relevante. Así, es el primer país de Latinoamérica dentro del Índice Mundial de la Innovación. Es también el país con más emprendedores de la OCDE y además tiene un programa muy conocido por todos que fue internacionalmente pionero, como es Startup Chile, que es una de las grandes aceleradoras y diversas del mundo, con más de 250 proyectos anuales, no solo de ámbito local, sino de ámbito internacional. En cuanto a España, pese a la situación global que hemos vivido en este año de pandemia, que ha afectado, por supuesto, a todo el mundo, según el Observatorio de Startups de Bankinter, se ha cerrado el año con un récord histórico de actividad de inversión, con un crecimiento superior al 36% respecto a 2019. Por otra parte, en lo que se refiere al intraemprendimiento, el segundo informe sobre emprendimiento corporativo de España de CISE revela que el porcentaje de corporaciones que colaboran con startups o entornos emprendedores ha crecido notablemente en los últimos 3 años. Así, por ejemplo, el 84% de las empresas del IBEX promueve el emprendimiento corporativo y el 75% ya cuenta con programas plenamente operativos. Sin embargo, a pesar de los incrementos significativos, los últimos datos siguen poniendo de manifiesto la distancia que hay con otros países de nuestro entorno, ya que estamos muy por debajo de la media europea y de las cifras de Estados Unidos, por lo que todavía nos queda un camino por recorrer. Sin más, les dejo con los verdaderos protagonistas de este webinar, que nos darán las claves para responder a estos retos a los que nos enfrentamos. Serán nuestros ponentes los que nos explicarán cómo se fomenta la cultura emprendedora entre los trabajadores, qué iniciativas toman las empresas para fomentar el emprendimiento y cómo actúan las empresas o las instituciones para ser agentes de cambio. Muchas gracias de nuevo a todos los que nos acompañan. Espero que sigan acompañándonos en los próximos webinars que realicemos y paso la palabra a Carlos Álvarez para ya entrar en materia.
Pues muchas gracias, María Ángeles, y muchas gracias a la Fundación Chile-España por invitarnos a coorganizar este evento, ¿no? Como ha dicho María Ángeles, yo soy el director de marketing en KIM. KIM es una empresa, es una consultora especializada en explotación de resultados de investigación, ¿no? Lo que, digamos, en nuestro entorno le llamamos la transferencia de tecnología, ¿no? ¿Por qué estamos coorganizando este evento, este webinar? Bueno, KIM tiene oficinas en Barcelona, en Madrid, en Vigo, que es donde estoy yo, y en Santiago de Chile. Y bueno, pues personalmente pues, llevo involucrado o llevo relacionado con Chile pues, desde hace unos 5 o 6 años. Es un país donde no solo hablo con Chile todos los días, sino que voy al menos una vez al año y bueno, eso me ha permitido tener una visión de cómo avanza la innovación, no solo en España, sino allí también, ¿no? Ya más a título particular, ¿no? Pues yo llevo 20 años trabajando en un ámbito de la innovación, que es el mundo de las startups, de centros de investigación, lo que también comúnmente llamamos los spin-offs, ¿no? Y más o menos 10 años desde que a este trabajo con los startups de centros de investigación les llamamos innovación, porque yo cuando empecé con esto, bueno, pensé que venía ya, que esto estaba ya como muy avanzado y resulta que yo venía de trabajar en Francia, de comerme la burbuja de las .com en toda la cara. Y cuando llegué a España yo pensé que el mundo de las startups pues ya era una moda que casi había pasado. Y para mi sorpresa, hace 20 años cuando yo llegué, al revés, estábamos todavía empezando, como quien dice, ¿no? Y entonces, bueno, tengo una perspectiva histórica ya de todo esto, sobre todo el mundo de las startups. Y como siempre digo, creo que este tipo de análisis comparativos España-Chile siempre son interesantes porque a poco que empieces a meterte en materia ves que son dos países que tienen un enfoque distinto a la innovación, en cierta forma. Como siempre digo también, España es verdad que va por detrás de países como Inglaterra o como Estados Unidos. Yo diría que va un paso o dos por delante de Chile, pero como siempre observo, ¿no? Sobre todo cuando estoy con chilenos, es que Chile va mucho más rápido. Y que es algo que siempre me llamó la atención. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Chile, hace esos 5 o 6 años, en algunas grandes empresas con las que tuve contacto, no había esa figura del director de innovación o era una figura que tenía varias responsabilidades entre las cuales había innovación. A día de hoy, prácticamente todas las grandes empresas chilenas tienen ya un responsable de innovación. Más arriba o más abajo en el organigrama, pero ya hay alguien cuyo trabajo es innovación. Y eso es un cambio muy importante en apenas 5 años. Bueno, vamos a empezar a presentar a los ponentes. Hoy, como sabéis, tenemos como 2 mesas. Una primera más centrada un poco en el estado de la innovación en Chile y en España, un poco ver cómo se entiende la innovación, cómo se enfoca la innovación en ambos países. Y una segunda que estará más dedicada a iniciativas de empresas o de organizaciones, ¿no?, particulares, cómo están utilizando la innovación para dinamizar la economía. Entonces, empezamos con la primera de estas mesas, donde tenemos por un lado a Sebastián Gatica, que es el director del Colab UC, es un laboratorio de innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especializada en problemáticas medioambientales, sociales y económicas. Además, Sebastián es catalizador de la Liga Global de Intraemprendedores, que ahora nos explicará también qué es. Y también en esta mesa tenemos a Francisco, a Paco Abad, director de la Fundación Empresa y Sociedad. Entonces, Sebastián, Paco, si os parece bien, yo creo que preferiría que empezásemos primero con los que estáis en España y luego los que estáis en Chile. Así que, Paco, si quieres, adelante. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos y es un placer poder participar. Me encanta hablar el primero porque así recuerdo viejos tiempos, ¿no? Mi apellido suele hacer que siempre que preguntan en clase o en el colegio o en la universidad o donde sea, pues sea de los primeros en intervenir por aquello de llamarme Abad, ¿no?, de apellidarme Abad.
A mí me parece especialmente interesante este tema, sobre todo porque el título, que os recuerdo que es La empresa como agente de cambio en el ecosistema emprendedor, me gustaría también que se viera al revés, ¿no? Y creo que ese es un reto, que es el ecosistema emprendedor como agente de cambio en el mundo empresarial. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque nosotros solo podemos aportar desde una perspectiva que es justo esa y es la que me gustaría compartir con vosotros. Estamos en un momento especial donde seguro que la situación de Chile y España es diferente. Yo la de Chile no la conozco como todos vosotros, pero me gustaría compartir lo que con todo cariño hacemos en España en el nicho en el que trabajamos. La Fundación Empresa y Sociedad es una fundación por un lado, con lo cual le toca generar cambio social, apostando por áreas todavía no muy trabajadas, y le toca abrir brecha, sobre todo apostando por esos nichos donde todavía no hay actividad. Trabajamos en 3 líneas. La que nos convoca hoy es la que presentamos diciendo que nos dedicamos a acercar la innovación que buscan las empresas a las soluciones que ya tiene el mundo emprendedor. Desde ese punto de vista somos un ecosistema, pues tenemos en nuestros radares más o menos a 1.500 que llamamos scale-ups, que son startups ya un poquito mayores y que tienen a grandes empresas como clientes, 1.500, y de ellas 60 están asociadas a la fundación y las conocemos con un cierto grado de detalle, ¿no? Pues sabéis que todo cambia muy deprisa, especialmente también en el mundo scale-up. Y por otro lado, trabajamos con una comunidad que son más o menos 5.000 directivos empresariales de distintas áreas, ¿no? Nosotros lo que intentamos es acercar lo que buscan estos directivos con lo que ofrece el mundo emprendedor, que muchas veces no es conocido por ellos, no está tan en el mercado, con lo cual tenemos una función principalmente divulgativa, ¿no? En ese sentido, hemos visto algunos cambios este año. Tenéis información en nuestra web, que luego compartiré pues, incluso por el chat algunas cosas. Hemos presentado hace poquito un informe de cuál es el estado de la innovación B2B, sobre todo entre empresa y mundo emprendedor en este momento, qué cambios ha habido el último año y qué retos hay por delante. Y uno de los puntos que llama la atención es que la innovación en las grandes empresas empieza a salir de las áreas de innovación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todos necesitamos innovar. Alguien decía el otro día en una conversación justo de presentación del informe que igual que una empresa no hay un director, pongamos, de inglés, porque se supone que todo el mundo lo sabe, dentro de nada no habrá directores de innovación, porque la innovación estará en todas las áreas, ¿no? De alguna manera, los 60 emprendedores que están asociados a la fundación están ordenados, digamos, no por vertical o por área de negocio, sino por área de la empresa a la que dan servicio. Y son sobre todo en 3 grandes áreas: marketing y ventas, operaciones y procesos y recursos humanos. Digamos que acercamos soluciones en estos 3 capítulos prácticamente a cualquier empresa, donde damos prioridad, hasta ahora se la hemos dado sobre todo a grandes empresas, pero ya se la estamos dando a partir de principios de este año a lo que llamamos middle market, más a empresa familiar, más a empresa donde las decisiones se toman con cierta, digamos, agilidad, y ponemos el acento sobre todo en soluciones que llamamos de implantación rápida. No trabajamos en fases tempranas, digamos, de incubación, aceleración, ni siquiera inversión, sino solo en la relación entre emprendedores y empresas desde el punto de vista de cliente-proveedor, teniendo en cuenta que en el mundo emprendedor hay soluciones que llamamos de implantación rápida, ¿no? Que es lo que las empresas muchas veces buscan y sobre todo lo que hemos visto el año pasado, ¿no? Pues necesidades que tiene un área de recursos humanos porque de repente el COVID pone encima de la mesa unas prioridades urgentísimas, por ejemplo, de trabajo a distancia, de control de accesos, de seguridad para todo, ¿no? Eso se puede inventar o encargar a una consultora grande, o se puede preguntar si el mundo emprendedor tiene ya soluciones, que muchas veces son complementarias a las de las consultoras grandes, ¿no? Pues ahí, en ese nicho trabajamos, a eso nos dedicamos. Y bueno, os daría unos titulares, si queréis, para poder comentar después sobre situación actual y tendencias de la innovación.
Y bueno, pues se han puesto encima de la mesa de manifiesto algunas ideas. La primera es la que os comentaba, de que la innovación ya está en todas las áreas. La segunda, además de los datos que comentaba hace poco María Ángeles, es que la innovación ya no está solo, entre comillas, digamos, en la empresa grande, sino en todo tipo de empresas, las pequeñas y sobre todo en el middle market, que es donde nos centramos. Y el tercer capítulo tiene que ver con el concepto de colaboración. Cada vez está todo más abierto, cada vez se comparte más y cada vez va más de ecosistemas, incluso de ecosistemas de ecosistemas. Son tres ideas que después podemos comentar. En cualquier caso, las compartiremos en la presentación del informe este que os digo, que será el viernes 9 de abril, pues a estas horas más o menos, estaremos vía YouTube y por supuesto que estáis invitados todos los que queráis verlo. Y para pasar de la teoría un poco de las musas al teatro, pues también me gustaría comentar de estas escalas de las que estamos hablando, algunas ya tienen actividad en Chile y por si abre luego algún tipo de vía a las preguntas posteriores, os doy algunos ejemplos. InDigital, por ejemplo, que plantea soluciones relacionadas con el marketing automático. Bueno, pues para que os hagáis una idea de cómo han evolucionado durante este último año, InDigital ha abierto oficinas, ha conseguido socios y ha abierto sociedades en distintos países de Iberoamérica de una manera diferente. Antes lo hacía viajando, analizando socios, conociendo el mercado, lo ha hecho exclusivamente a través de contactos con empresas y con directivos vía LinkedIn. Para que os hagáis una idea, en Chile trabaja ya con este sistema, habiendo abierto el contacto con este sistema, con el Banco de Chile, con Transbank, con la Caja de los Andes o con Sodimac, ¿no? Está también en proceso, por ejemplo, con Claro Chile, que creo que es uno de vuestros operadores de telecomunicaciones principales, ¿no? Por ejemplo, Orquest es otro caso que trabaja con Zara, que también conoceréis, en lo que es planificación de plantillas en tienda, ¿no? El objetivo es ayudarle, en este caso a Zara, pero lo hacen para cualquier empresa de retail, a optimizar la productividad de su plantilla desde el punto de vista de qué persona tiene que estar en cada tienda para optimizar el ratio de venta por hora presencial, ¿no? O Decide Soluciones, que también trabaja en temas relacionados con inteligencia artificial y planificación que aplican a toda la cadena de suministro, por ejemplo, en una actividad tan vuestra como es la industria en el ámbito de la minería, ¿no? Se trata de automatizar sobre todo soluciones de decisión. O Alumne, que trabaja en temas formativos en la red, que también es un formato que ahora mismo pues está especialmente demandado, ¿no? Y trabajan, es una plataforma tecnológica en donde caben temas tan interesantes como las metodologías ágiles o la ciberseguridad. Bueno, todo esto lo podemos comentar después, está por supuesto que a vuestra disposición y desde luego en nuestra web, en nuestro buscador de Scale-Ups, YouTube, LinkedIn, en fin, a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias. Gracias, Paco. Un poco al hilo de lo que comentas, me quedo con esas tres observaciones, ¿no? De que la innovación sale de los departamentos de innovación y es una buena señal porque los... perdón, inicié mi vídeo. Porque en principio la aspiración de los departamentos de innovación era esta, ¿no? Es ser como una especie de coach que crea o sea, que forma sobre métodos de innovación, y hacerlo de forma que las unidades de negocio en algún momento lleguen a ser independientes porque ya saben cómo hacer innovación, ¿no? Entonces, en ese momento los departamentos de innovación irán desapareciendo de las grandes empresas posiblemente, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante que eso esté empezando a pasar ya, ¿no? Que esos métodos ya se estén implantando en todas las unidades y que ya empiecen a coger aire ellos solos, ¿no? Por otro lado, sobre esta orientación al middle market, también, o sea, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Es algo que también nosotros hemos constatado. Hasta hace un año o dos, esto era un tema de grandes empresas, ¿eh? Empezó por el IBEX, como siempre, luego las grandes empresas en general, y ahora lo que vemos es que cada vez hay más empresas, digamos, las medianas empresas con un perfil más bajo, tal vez, menos notorias, pero efectivamente son los que están entrando en este ámbito de la innovación. Y luego sobre tu tercera observación, ¿no? La orientación a la colaboración. Bueno, es que claramente la innovación hoy es innovación abierta. Eso ya es indiscutible, ¿no?
Tenemos algunas preguntas, pero vamos a dar primero paso a Sebastián, que nos hable de Chile, porque creo que es muy interesante, sobre todo para los que no tengáis relación con Chile habitualmente. Creo que va a ser muy interesante porque hay cosas, particularidades de Chile que desde luego a los que estamos aquí en España nos cuesta ver, ¿no? Y a veces es bueno que venga alguien no solo que te cuente lo que está pasando, sino además un poco el contexto, el por qué está pasando eso, ¿no? Entonces, bueno, Sebastián, si quieres, te doy paso adelante con tu presentación. Sí, estoy intentando compartir. Ahí sí. Ahí estoy. Ya, buenos días. Bueno, encantado de poder estar acá, acompañarles. Y la verdad que me hace mucho sentido. Aquí estoy compartiendo un poco una presentación, lo que compartía recién Paco, la introducción de María de los Ángeles, ¿no es cierto? Y yo también, tomando un poco luego de conversar con Carlos, tomando el título de hoy, también aposté un poco, y eso sí, conversar antes con Paco, a darle un poquito de vuelta. Nosotros somos un laboratorio, brevemente, somos un laboratorio de innovación socioambiental que ya llevamos una década, básicamente impulsando esta co-construcción del ecosistema de emprendimiento e innovación social, como decía, instalando, por ejemplo, la primera definición, instrumentos en Chile de innovación social, trabajando con el sector público, y hoy día bastante conectado con la Agenda 2030 a nivel de América Latina. Estamos trabajando mucho con gobiernos, con empresas, básicamente en su necesidad de hacer esta transformación a los tiempos que estamos viviendo. Y por lo mismo, este laboratorio se llama Colab, un poco a lo que decía Carlos recién, ¿no es cierto? Que es como el nuevo lenguaje, ¿no es cierto?, el de la colaboración. Y eso ya llevamos 10 años en esa conversación. Y un poco en ese juego de palabras y reflexionando qué voy a compartir hoy día con ustedes que hiciera sentido, también justamente dije acá, me parece que hay que darle vuelta en la manera que lo estoy viendo hoy día desde el laboratorio, cómo el ecosistema emprendedor, su contexto y los intraemprendedores, o sea, desde adentro y desde afuera, hoy día están catalizando, están ayudándonos a hacer la transformación hacia una nueva empresa. ¿Ya? Y eso es un poco lo que voy a compartirle brevemente. Y un poco lo que decía Carlos recién, nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo un poco en Chile? Por un lado, Chile, para que ustedes sepan, es como el epicentro en gran parte del movimiento mundial de las empresas B. Estas empresas más socioambientales, ¿no es cierto? De hecho, en términos relativos, el país que tiene más empresas B certificadas, incluso más que Estados Unidos, ¿no es cierto? Y nace este movimiento en toda América Latina y de ahí al mundo de este sistema, esta gran comunidad, y de hecho el primer encuentro mundial de empresas B se organiza en Chile. Y desde afuera, ¿qué es lo que se ve? Se ve a Chile como un país como líder, ¿no es cierto?, en emprendimiento social, ¿no es cierto?, reconocido, que empuja, que destaca en emprendimiento social, líder también en innovación social, ¿no es cierto?, por distintos medios. Sin embargo, uno que está acá y ve lo que está pasando nos dice, ¿cómo puede ser posible, ¿no es cierto?, que somos un país, que somos líderes, reconocidos, en fin, y toda nuestra innovación, nuestro ecosistema se ha equipado para enfrentar los desafíos sociales, y por otro lado tenemos el mayor estallido en el fondo que ha visto América Latina, en el fondo de los países con democracia estable, ¿no es cierto?, como lo que estamos viendo hoy día, ¿no es cierto? Son nuevos desafíos sociales, estaban ahí. ¿A dónde estaba apuntando entonces la innovación social? ¿Cómo podemos conectar en el fondo nuestros modelos de negocio, nuestra empresa, con esta realidad país? Y la respuesta que nosotros venimos trabajando desde el laboratorio también hace bastante tiempo es esta idea que el business as usual is not an option. No es una opción más, en el fondo, el seguir, en el fondo, haciendo las cosas como lo hacíamos. Entonces, un poco al contexto que María de los Ángeles describe al principio, está cambiando hoy día más que nunca. Entonces, por lo mismo, más que nunca tenemos que cambiar la forma de hacer la empresa. Ya sea parte de lo que dice Paco, por ejemplo, que también lo estamos viendo acá en Chile, donde la innovación ya no es más una unidad de innovación, sino que es la empresa innovadora. Justamente las empresas grandes hoy día están en esa, se crearon las unidades y ahora están al revés, se están transversalizando y desapareciendo. Pero vamos a seguir avanzando. Entonces, en ese contexto, y es importante lo que trabajamos siempre en el laboratorio, es que hay un sentido de urgencia que no estaba incorporado. La noción de sentido de urgencia en lo social y en lo medioambiental. Por un lado, es reconocer como el continente más desigual, los índices de pobreza, etcétera, el contexto de Chile y América Latina muy desafiante. Y por otro lado, esta idea de lo medioambiental que se instala también con un sentido de urgencia, como estos límites planetarios, que en su presentación que acaba de hacer el año pasado, que fue una charla muy vista, que el profesor Rockström del Centro de Resiliencia de Estocolmo, que ya nos instala algo aún más urgente, diciendo que estamos en los 10 años claves para transformar el futuro de la humanidad,
muy, ¿no es cierto?, como abrumador, pero al mismo tiempo él dice, tenemos las herramientas para poder dar vuelta a esto. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, la pregunta entonces es, algo que esté reaccionando y un poco las tendencias que están ahí y que conectan después con temas de el cambio desde la empresa, el contexto, pero desde el entorno todavía, ¿qué es lo que vemos? Que los jóvenes, por ejemplo, están buscando otras prioridades, ¿no es cierto? Ser buenos padres, tener una casa, ayudar a otros en necesidad, los consumidores también están ayudando, ¿no es cierto?, para poder hacer cambio y comprar productos más amigables con el medio ambiente. Hay un cambio también en cómo se construye empresa. Hoy día las empresas acá en Chile y mucho en América Latina se están enseñando en torno a este modelito que ustedes ven ahí, donde se pone el propósito en el centro, luego se les enseña a los alumnos en el fondo cómo se construyen modelos de negocio para cuidar ese propósito y al mismo tiempo trabajar con los trabajadores, con la comunidad, y ahí generar propuestas que agreguen mucho valor, que generen impactos socioambientales y que tengan, ¿no es cierto?, también un valor económico, creación de valor económico. Pero esa es la nueva empresa que se está gestando desde un entorno que desafió esto, un movimiento que partió empujando, hasta que llegamos con portadas como esta, donde empieza a aparecer, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacerle una especie de reset al modelo, ¿no es cierto?, para poder entender que los negocios tienen que también, ¿no es cierto?, tienen que hacer, buscar el profit, pero también servir a un propósito. De alguna forma más matizado, menos matizado, pero en fin, empieza a emerger frente a este sentido de urgencia un propósito en el corazón. Y la pregunta respecto a eso, entonces, ¿cómo eso nos ayuda a transitar hacia esos caminos que hablaba María Los Ángeles al principio? Dijo, vamos encontrando el camino. Bueno, en eso estamos, justamente cuando se habla de nuevas economías, ¿no es cierto? Pues todas estas tendencias, ¿dónde está ese futuro sostenible? Básicamente la ecología económica dice, bueno, estamos en esta innovación que tiene que ser unusual, en el fondo para movernos desde donde está a la izquierda hacia un modelo donde está a la derecha, donde estamos nosotros como sociedad, ¿no es cierto?, respetando estos marcos de los límites planetarios y desarrollando el tipo de empresa que queremos hacer. Nosotros haciéndonos cargo de este tipo de empresa. Y la pregunta es, ok, interesante, ¿cómo cambiamos la perspectiva? Y un poco lo que estamos viendo hoy día, y más hace sentido con esta reflexión que se invita a realizar hoy día, es que claramente hay un paradigma de una empresa que está en declinación, están surgiendo nuevas y muchas nuevas alternativas de hacer empresa, y al mismo tiempo se está abriendo ese puente que vemos entre medio, donde se está iluminando la alternativa. Están los pioneros que han estado abajo, que han ido construyendo comunidades de prácticas para poder algo nuevo en la mesa, por ejemplo, el movimiento B, ¿no es cierto?, de las empresas B, instala algo nuevo, una nueva forma de entender la empresa, y las empresas sociales hace mucho tiempo, pero ahora con más visibilidad empiezan a tomarse el corazón, pero hay un puente hay que buscar. ¿Cómo se hace la transición, no es cierto, en eso? ¿Y qué tipo de innovación necesitamos? ¿Qué rol pueden jugar los intraemprendedores ahí? ¿Cómo hacemos la transición para saltar de un paradigma a otro que nos permita conectar nuestro modelo de negocio, no a la filantropía, nuestro modelo de negocio, hacia la construcción de esos futuros sostenibles? Y esto lo escribe también el World Economic Forum en la mitad de la pandemia, cuando empieza a declarar como el tipo de empresa que queremos orientar, por ejemplo, con cadenas de valor más regenerativas, conectando con la resiliencia territorial, etc. Y hoy día también asociado a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y esta es la última, el tema como de intraemprendimiento. Entonces, ¿qué rol juega? Tenemos un contexto que está desafiando y ayudando a entender esta nueva empresa, y también tenemos desde adentro esta misma búsqueda, este sentido de propósito también está al interior de las compañías. Este intraemprendedor, que en el fondo ya es alguien que aplica los principios de emprendedorismo dentro de la organización, desarrollando nuevos productos o servicios proactivamente. Muy sencillo. Nosotros somos parte de una liga de intraemprendimiento que ha ido construyendo una gran comunidad, y ya lleva cerca de 8 años, ¿no es cierto?, empujando esto, y que está trabajando con empresas en todo el mundo, básicamente, armando una semana que es una semana donde llegan más de 3.000 personas conectadas, básicamente pensando en cómo destrabar la innovación de impacto desde la compañía. Y ustedes se preguntarán un poco qué es esa innovación de impacto. Básicamente tenemos estos intraemprendedores con bastante menos luz que los emprendedores o los startups que se sacan muchas fotos, que aparecen en las portadas de los diarios, bastante menos sexy, pero que están al interior de la compañía desafiando para hacer ese camino por ese puente que veíamos, que es saltar de un paradigma en declinación para poder montar la empresa, de alguna manera, en la empresa hacia el futuro más sostenible. Entonces, como sale acá, necesitamos de esto, porque el 60% de las mayores economías del mundo son corporaciones. O sea, ahí está el cambio grande, no va a estar en la periferia, sino que está en el mainstream, en el corazón.
Y después, el 70% de los recursos naturales depende de alguna manera de estas cadenas de valor. No por nada, el World Economic Forum, cuando busca la sostenibilidad, esa reactivación sostenible, le habla a estas empresas. Dice, acá tenemos que estar y mover estas cadenas de valor, por ejemplo, como decía antes, regenerativas. Y después, por otro lado, sabemos qué están haciendo los CEO respecto de construir estos caminos hacia estos futuros más sostenibles. De alguna forma dicen que no saben cómo integrarlo. O sea, el 87% de los CEO no sabe cómo integrar, cómo hacer esa bajada para caminar ese puente. Entonces, ese puente, muchas veces las respuestas no solo están afuera, sino que es una mezcla adentro y afuera. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como CEO entonces? ¿Cuál es el espacio donde este intraemprendedor, esta gente que está dentro, esta gente de cambio que se declara en... ¿Dónde está? ¿Qué puedo ofrecerle yo? Tengo que ofrecerle, ¿cierto?, ese espacio, ese talento y ese liderazgo de futuro, un espacio también que lo conecte con los cambios sistémicos, la sostenibilidad y le permita cruzar, como decíamos recién, el espacio de innovación y emprendimiento. Ese es el espacio donde esa persona está cómoda. Muchas veces en este movimiento global de intraemprendimiento hemos preguntado, ¿esto tiene que ser social o es intraemprendimiento general? Resulta que no hay esa posibilidad, así como de la innovación ya se sale de los silos y se pone transversal, acá lo mismo, el intraemprendimiento no es intraemprendimiento social, es intraemprendimiento que está ayudando a la empresa a hacer la transición, que puede ser de más de tecnología, hacia esos nuevos paradigmas empresariales. Entonces, no es un apellido, ya se instaló como algo transversal, que es el intraemprendimiento, que efectivamente va a estar más sensible a esa persona que está más conectada. Entonces, ¿cómo transitamos a eso? También tiene que ver con el momento que tenemos como organización. Y estas son las últimas 2 diapos, 3 diapos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que vemos que por un lado, el mindset que se tuvo y las habilidades para usar el crecimiento y la eficiencia, hoy día vemos mucha organización todavía en esos bloques, ¿no es cierto?, organizados, más jerárquicos, de entender esto como recursos humanos, ¿no es cierto?, que va ubicando las piezas a un espacio donde el emprendedor puede ir construyendo valor, o sea, salir de la lógica solo de la eficiencia y crecimiento a una lógica de creación de valor mucho más distribuida, ¿no es cierto?, con espacios más flexibles, que es un poco lo que describe acá. ¿Cómo hacemos para integrar este nuevo pensamiento que necesitamos, esta nueva mirada, que probablemente son habilidades muy distintas para hacer la próxima ola? Esto se ve para arriba, en nuestro gráfico anterior podemos ver saltar de una curva a otra curva. Entonces necesitamos de ese espacio. Por ejemplo, ¿qué tanto participan esas mismas personas en la construcción de su diseño, de su descripción de cargo, por ejemplo? ¿No es cierto? ¿Cuánto tiempo tiene para poder hacer esas cosas dentro del 80-20, por ejemplo, que puede ser 80 definido y un 20%? Esas son las cosas que están pasando hoy día, son con las tendencias que vemos al interior de las empresas cuando trabajamos desde la Liga de Intraemprendimiento. Y por último, la última diapo, cuando en la experiencia de trabajar con muchas empresas grandes alrededor del mundo, recopilando eso, tenemos algunos mensajes, algunos hints que son propios de la mirada del mindset del intraemprendedor. Entonces, uno, que empieza generalmente conectado con un problema social, no por el mensaje o no por el margen. 2, que conecta las necesidades sociales con las prioridades del negocio. 3, que identifica patrones y oportunidades de colaboración fuera de lo tradicional. 4, hazlo para probarlo. Son personas que se involucran en el fondo, que saltan y que ellos mismos se involucran. No es solo teoría, sino que están ahí liderando esos cambios. Utiliza el poder y la plataforma con fuertes valores y propósito personal, o sea, es una conexión realmente desde adentro, que es de alguna forma, si uno ve en la historia del movimiento de empresas B y estos momentos que han estado cambiando hoy día la nueva empresa, son gente que realmente busca a nivel personal, ¿no es cierto?, escuadrar las agendas, no ser una persona en mi trabajo, decía Gonzalo Muñoz, y al mismo tiempo tomar decisiones distintas por otro set de valores en la casa, sino que se pueda integrar eso, estar orgulloso de lo que hago en distintos ámbitos, porque eso es lo que soy yo. Y por último, que viven todo el tiempo preguntándose el what if, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si hacemos esto de otra forma? Porque esto es obvio, no asumir las cosas obvias de la empresa, sino que cuestionarlas realmente conectado con el propósito. Entonces este emprendedor lo conecta con el propósito, el entorno obliga también a las empresas a girar el propósito, y así vemos hoy día como el contexto del emprendedor está ayudando a construir esta nueva empresa. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Mira, nos quedan 3 minutos antes de pasar a la siguiente mesa. Luego al final tendremos una sesión de preguntas, pero ahora, en estos 3 minutos que faltan, te quería preguntar, ¿no?, un poco si tienes alguna opinión. Una de las cosas que más nos llama la atención, y me parece que lo comenté contigo el otro día cuando hablamos, ¿no?, cuando vienes desde España, por un lado es que Chile parece que
que se mueve mucho más rápido que España. Bueno, no sé si mucho más, pero más rápido que España, ¿no? Otra cosa que nos llama la atención es esto de lo que has hablado tú, ¿no? Ese enfoque a lo social, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros en KIM, que trabajamos mucho con universidades, hay una cosa que siempre, a mí por lo menos me llamó mucho la atención, y es que en todas las universidades hay un departamento de vinculación con el medio, ¿no? Que es como una explicitación de ese interés por ocupar un espacio en la sociedad que te rodea y de tener un rol claro, ¿no? Y otra cosa que nos llama mucho la atención, porque también trabajamos mucho sobre temas de emprendimiento, es que el espíritu emprendedor en Chile es significativamente más alto que en España, ¿no? Aparte de ese enfoque social, no sé si tienes alguna teoría de por qué digamos, ese ímpetu innovador en Chile, ¿no? No sé si tiene que ver algo con la acción del gobierno. ¿Cuál crees tú que es la explicación? Sí, o sea, a ver, efectivamente lo que vemos es como una generación de alguna manera que se ha instalado, y yo creo que eso ha sido una mezcla, ¿cierto?, de interacción efectivamente de políticas públicas. Una de las cosas que uno ve, cualquiera de los índices de innovación, de las cosas que hacemos bien acá o que se hizo bien, era un gobierno muy activo, un cuerpo muy activo en fomentar el emprendimiento, ¿no es cierto?, general. Y eso, si tú lo sumas a una generación donde vio desde la oportunidad, no de la necesidad, de la oportunidad también, el poder conectar con los temas socioambientales, eso generó toda una agenda. Yo creo que lo que estábamos al debe en eso es lo que está pasando hoy día, que es, de nuevo, hay un error también en construir agendas separadas, lo social con lo medioambiental, la economía circular por un lado y lo social. ¿Y qué es lo que se está pasando hoy día? Es una convergencia de esas agendas. Así como al interior de la compañía, la unidad de innovación casi que va de salida, porque se transforma en algo transversal a la compañía, esto de haber separado las agendas también fue un error. En parte eso también desde mi perspectiva. Por eso que el tema de la COP, la APEC, agendas separadas. Hoy día lo que estaba invitando el movimiento de futuro de esto es cuando se cruzan las agendas, se cruza lo social con lo medioambiental en la regeneración y se cruza incluso lo espiritual. El tema más de nivel como de toma de conciencia, de trabajo personal, que es lo mismo que dice Otto Scharmer en el MIT y que es lo que estamos viendo hoy día, la necesidad de esa conexión para poder cambiar la perspectiva. Y ese es justamente el espacio donde el intraemprendedor está más contento. Ese es como el sweet spot del intraemprendedor, el que tiene el espacio para el ser, para el self también, para conectar con la sostenibilidad, crear valor y meter innovación y emprendimiento ahí. Entonces eso es lo que vemos, que por eso que no tiene el apellido de intraemprendedor socioambiental, pero ese es el espacio donde se siente más cómodo. Entonces, ¿cómo abrimos esos espacios? A través del currículum, a través de los tiempos, a través de conectarlos con otras comunidades, con otra tribu, no solo en tu empresa, sino que de otra empresa que esté buscando eso. Última cosa, uno de los cambios importantes que vemos acá en Chile, y que pasa, es cuando la empresa viene desafiada por todo esto y gira al propósito, le cambia la lógica a la empresa respecto a su ecosistema. Anteriormente, cuando tú estás respecto a tu misión o tu visión, tú estás en una lógica más de competencia con el otro. Tú persigues por ser la mejor empresa del mundo, ¿no es cierto? Y compites con todo el resto. Cuando tú giras todo en el propósito, te abre infinitos espacios de colaboración, porque tú estás buscando quiénes todos los que comparten ese propósito, que puede ser incluso la empresa que tú antes la veías como el competidor, la ONG que también entendía, y ahora te definen de otra forma. Y hoy día lo que vemos es que las empresas grandes chilenas están haciendo eso, sacando la misión y visión y definiéndose y creando una cultura y toda una estrategia organizacional hacia propósito, donde los abre de otra forma. Entonces se relacionan de otra forma, que es un poco el juego que quise hacer con cambiar el título de esto. La empresa está en el centro, abierta, permeable, y siendo una manifestación de estos cambios que requieren de conectar de otra forma con el entorno, con los emprendedores también. Eso. Perdón, siempre me he olvidado el micrófono. Vamos, lo constato como visitante de Chile y como, vamos, con mis relaciones con todas las empresas que veo y sobre todo con las universidades, que esto es una realidad. O sea, sí se vive así, ¿no? No es una teoría del collab, ¿no? Bueno, a fin de mantener la agenda que teníamos, si que os parece bien, pasamos a la siguiente mesa y al final nos unimos todos para una sesión de preguntas, porque ya están llegando algunas preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar a la segunda de las mesas. Sebastián, luego nos seguimos. En esta segunda mesa contamos, bueno, que va sobre iniciativas de empresas particulares, ¿no?
y de instituciones como fundaciones, para dinamizar la economía en estos momentos de, digamos, de crisis. Contamos con 3 personas, por un lado con Pepa Limeres, que es la coordinadora del área de ciencia de la Fundación Botín. Contamos también con Javier González, que es el gerente de innovación abierta de Acciona, una gran empresa española con amplia actividad en Chile también. Y por último con Javier Cueto, que es el CEO, director general del Grupo Imagine, que es una empresa chilena, un grupo de empresas chilenas, que muy centrado en el ámbito del emprendimiento y la innovación. Entonces, si os parece, vamos a empezar con Javier de Acciona, Javier González de Acciona. Si puedes, Javier, adelante con tu presentación. Bueno, ante todo, agradeceros la invitación. Encantado de estar aquí con vosotros y contar lo que hacemos en Acciona. Y quiero, sobre todo, presentar, ¿no?, la visión que tenemos en Acciona, tanto de nuestra participación desde el punto de vista global y también lo que hacemos en Chile. No sé si estáis viendo mi presentación. Sí, sí, la vemos. Perfecto. Bueno, pues me gustaría que cuando penséis en Acciona os quedéis con una definición bastante sencilla, ¿no? Somos un proveedor global de soluciones sostenibles en determinados ámbitos, en energía renovable, en infraestructura, en agua, en servicios. Y teniendo en cuenta un poco las cifras, nosotros estamos en 65 países, Acciona está presente en 65 países con casi 40.000 empleados. Y cosas que nos gustaría que la gente supiera, es decir, somos una empresa neutra en carbono desde 2016, con un compromiso claro con la innovación y con la sostenibilidad. Es decir, me encanta haber oído a Sebastián porque nuestro claim es ese, business as unusual, ¿no? Business as unusual, que efectivamente está focalizado y está basado en 2 grandes pilares. Uno es el de la sostenibilidad, porque consideramos que más del 70% de los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con el desarrollo de nuevas infraestructuras, es decir, es parte del core business de nuestra compañía, con un plan director de sostenibilidad que rige todas las iniciativas que hacemos en negocio y también nuestra presencia, ¿no?, en los grandes índices internacionales de sostenibilidad desde hace bastantes años. Y por otra parte, todo lo que tiene que ver con innovación. Tradicionalmente, con nuestra presencia y con nuestro desarrollo de actividades en 3 centros de I+D, uno para construcción, enfocado en procesos constructivos y nuevos materiales, otro de agua, más enfocado a procesos químicos asociados a nuestros procesos de desalación y de tratamiento de aguas, y otro en energía, que es un campo de pruebas para nuevas tecnologías como, por ejemplo, el almacenamiento o el hidrógeno, que seguramente sea de interés también en Chile. Por otro lado, una parte de corporación, innovación corporativa en el que yo me encuentro, que da soporte a todas esas actividades en el negocio. Y también una visión un poco global y genérica de todo lo que hacemos en Acciona en todas las líneas de negocio. Para empezar, con más de 10.000 megavatios desplegados, Acciona es la mayor utility del mundo que trabaja exclusivamente con energía renovable. Y por otra parte, en esta parte de infraestructuras, que nos enfocamos principalmente al sector del transporte, es decir, infraestructuras de transporte, y lo que hacemos es conectar personas. Eso creo que es importante también como mantra para todas esas actividades que hacemos en la parte de construcción. Y también en la parte de agua. Diseñamos, construimos, operamos plantas de tratamiento de agua, plantas desaladoras por todo el mundo, con algunas de las mayores desaladoras que hay en el mundo, desarrolladas por Acciona y sobre todo en Oriente Medio. Pero también queremos desarrollar soluciones para las ciudades. En determinados tópicos, como por ejemplo ahora economía circular y movilidad, son los grandes topics en el que se están enfocando muchísimas empresas y desde el punto de vista de la innovación también. Y un foco especial en esa parte de movilidad. Creemos desde Acciona que puede ser uno de los sectores de futuro y de hecho Acciona ahora mismo es la mayor empresa de motosharing del mundo con más de 10.000 motos. Pero todo esto
lógicamente hay que no solamente mantenerlo, sino también acelerar el paso. Y es por eso por lo que hemos desarrollado nuestra plataforma iNovation. iNovation es una plataforma que refleja la forma en la que queremos innovar. Queremos sacar provecho de nuestras capacidades en nuestros centros de I+D y los equipos de innovación, pero combinándolos con toda esa estrategia y todos esos desarrollos tecnológicos y de modelos de negocio que nos dan las startups. Al final se trata de sacar y generar nuevos beneficios y nuevos modelos de negocio. Y aquí se reflejan un poco los resultados. Es decir, en 3 ediciones de nuestro programa de colaboración con startups, vemos ahí las cifras, pero tampoco se trata de ver no se trata del número de proyectos o el número de startups involucradas, tanto en los programas de España como este último que también hemos desarrollado en Chile, sino se trata también de ver el número de personas involucradas. Para nosotros es fundamental que casi 300 personas han participado, tanto de las startups como de los equipos de innovación y expertos de negocio, han trabajado en nuestros programas en formato de co-creación. Y al final, ¿cómo hacemos esto, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes? Pues lo primero que necesitamos son retos. Retos directamente de negocio, trabajando con los equipos que van a tomar las decisiones y además generando ese entorno para poder desarrollar y dar soporte a todas las startups, ¿no? Que se preocupen solamente de innovar. Pero también esa parte de co-creación que para nosotros es importante, desarrollar equipos únicos, expertos de negocio, expertos de las startups, trabajando en metodología ágil y en un entorno real para hacer esas pruebas. Y sobre todo unos claros pasos después del programa. Para nosotros lo fundamental y el mayor KPI que hemos mostrado antes es que 2 de cada 5 startups continúan trabajando con el negocio más allá de nuestro programa de colaboración, con lo cual para nosotros es un gran éxito el que puedan firmar acuerdos comerciales. Y esta es la filosofía, es decir, una innovación, un acercamiento más abierto, más disruptivo, más digital, pero también aunando las capacidades y trabajando no solamente en la transformación de nuestras industrias, sino, ¿por qué no?, transformar las industrias de nuestros clientes. Y es ahí por lo que lanzamos el programa también en Chile. Es decir, ¿cuáles eran los objetivos? El por qué Chile, ¿no? Lo primero, el compromiso del equipo. El equipo de Acciona en Chile tenía interés en buscar soluciones a desafíos en un entorno local, en proyectos locales. Por otra parte, toda esa parte de que habéis comentado antes, ¿no? El ecosistema emprendedor chileno. Creemos que es bastante floreciente, está posicionándose como uno de los principales ecosistemas de emprendimiento en Latinoamérica y es por eso por lo que no solamente queremos participar, sino queremos posicionarnos como un referente también en ese impulso al emprendimiento. Pero, ¿por qué no? Lógicamente, el cometido principal de este impulso es también generar nuevas oportunidades de negocio, no solamente generando ventajas competitivas en nuestros proyectos o en nuestras unidades de negocio, sino también generar oportunidades de negocio con los clientes de Acciona. Y este es nuestro campo de pruebas. Desde el punto de vista de negocio, pero también desde el punto de vista de innovación. Y es con lo que quiero que os quedéis, ¿no? Es decir, Acciona no es una constructora, Acciona no es una empresa de energía, es mucho más. Y es aunando el claim del principio y en el que Sebastián ha comentado al principio, ¿no? Ese business as usual aplicado a todas las actividades que Acciona está desarrollando en el mundo. Y muchas gracias. Gracias, Javier. Mira, tenía una duda. En todos estos retos que estáis lanzando desde Acciona, ¿qué representatividad tienen los proyectos de Chile? O sea, ¿qué porcentaje de ellos? Y si está por encima o por debajo del peso que tiene Chile en vuestro negocio. Pues mira, en la última edición lanzamos el programa a la vez en Chile y en España. En España se lanzaron, era la tercera edición, se lanzaron 8 proyectos, pero en Chile 7. Al principio no estaba definido que hiciéramos tantos proyectos a la vez. En Chile lanzamos la iniciativa a la vez y fue curioso porque fueron unas 300 startups las que se apuntaron a retos en las 2 iniciativas, pero fueron 160 startups
la iniciativa de Chile y 140 en la iniciativa de España. Es decir, hubo más startups apuntadas aplicando a los retos de Chile que las de España. Y además, curiosamente, y el hecho de que hayamos lanzado la iniciativa a la vez, dio pie a una serie de curiosidades, ¿no? Es decir, hubo startups chilenas que aplicaron a retos de España y startups españolas que aplicaron a retos de Chile porque lo hicimos de una manera global. Y eso creo que es interesante también resaltarlo porque puede ser un puente, ¿no? A la hora de generar actividades en los distintos ámbitos, en localizaciones distintas, pero que haya un vínculo de unión. Es decir, las mismas condiciones que teníamos en Chile se estaban desarrollando en España, es decir, queríamos trasladar la metodología que nos había funcionado aquí. Y no solamente hubo una buena aceptación, sino que se generaron oportunidades y ahora mismo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, hay una startup chilena trabajando en un área estratégica de mobility aquí en España, con nosotros. De acuerdo. Y un poco el peso de cada país en el país contrario, digamos, o sea, ¿hay más chilenos en España que startups españolas aplicando en Chile? O más no, o menos? allí de los proyectos, por ejemplo, que lanzamos allí, creo que eran más del 50-60% eran startups chilenas. Había una componente muy fuerte local, pero es cierto que nosotros no queríamos limitar a startups chilenas. O sea, queríamos hacerlo a nivel internacional porque creemos que también es una generación de oportunidades, ¿no? Es decir, captar talento de fuera, talento externo que esté trabajando con los equipos de Chile y también vinculándolo con nuestros propios clientes, ¿no? En este caso, varios de los proyectos con los que hemos estado colaborando con startups han tenido que ver con el entorno minero, con clientes de Acciona en minería y con otros clientes que también han estado colaborando con nosotros a pesar de que Acciona sea el que lidera la iniciativa. Vale, bueno, tengo algunas preguntas más, pero las dejamos para el final y damos paso ahora a tu tocayo Javier del grupo Imagine. Javier Cueto, cuando quieras, adelante. Muchas gracias. Ahora voy a compartir pantalla. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Hoy día poder ser parte de este webinar y poder hoy día compartirles también lo que estamos haciendo como grupo Imagine. Y en este tema que es muy interesante y que está muy relacionado con lo que mi tocayo Javier también estaba hablando de cómo hoy día los corporativos están colaborando con y dónde está ahí una fuente de innovación muy, muy valiosa que está ayudando hoy día en los procesos de transformación que estamos viviendo y que muchos de ellos están acelerando en el contexto actual y donde creemos que hay tremendas oportunidades para poder generar impacto, para poder generar valor tanto económico por un lado, pero también valor social. Vi un poco a lo que nosotros nos dedicamos como grupo Imagine. Así que les voy a contar un poco también qué es este grupo. Nosotros somos un grupo que está formado por 3 empresas y 3 líneas de negocios principales. Una enfocada en todo el mundo digital, que es finalmente poder desarrollar un ecosistema de soluciones y capacidades digitales enfocada en el mundo del e-commerce, la omnicanalidad, que hoy día está teniendo un crecimiento muy explosivo y que necesita cada vez poder incorporar mayor tecnología e inteligencia para su desarrollo. Tenemos un área que se llama ImagineCo, que es una plataforma de diseño y consultoría que hoy día trabaja con el sector tanto público como privado para poder acelerar los procesos de transformación e innovación. Y por donde nació el grupo, el 2013, que es Imagine Startup, que nosotros somos una incubadora y aceleradora de startups tecnológicos que cuenta con el apoyo de Microsoft en Chile y los cuales ya llevamos más de 6 años apoyando emprendimientos digitales y tecnológicos. La idea y un poco como por qué se formó este grupo es para también poder potenciar sinergias que hacen que finalmente podamos tener una oferta bastante integrada y bastante singular a nivel latinoamericano, con una lógica desde el mundo privado, con una lógica de los negocios, pero buscando finalmente poder generar un impacto sostenible. Entonces, hoy día el área startup nosotros hemos apoyado con inversión a través de administración de fondos públicos a más de 120 startups que han recibido inversión, pero hemos tocado a más de 600, 700 con metodología. Tenemos ahí una red de mentores de más de 150 mentores que apoyan tanto nuestro portafolio como emprendedores de distintos rincones de Chile.
y tenemos un programa de certificación también de mentores, en lo cual ya lo hemos internacionalizado y hemos certificado a mentores de más de 5 países de Latinoamérica. Tenemos programas de aceleración y también hoy día estamos prestando asesoría a entidades específicas del ecosistema. El área CO es un área bastante variada en la cual hoy día nosotros vemos desde temas de corporate venturing, que el que voy a profundizar después, pero también temas de estrategia, temas de transformación digital y cultural y temas de innovación, y esta área de Imagine DX, como les conté, que se enfoca en el mundo e-commerce. Y la idea es que todo esto también se va apalancando en nuestro portafolio. Finalmente, todas estas oportunidades que pueden ir saliendo desde el área más de consultoría digital nos permiten también que nuestros emprendedores y nuestras startups se puedan conectar con corporativos, con empresas o con el sector público, y también los emprendedores se transforman en nuestros partners finalmente, de manera de poder llevar una oferta mucho más integral. Y como Imagine también sabemos que hoy día hay que estar conectado en el mundo, y es vital tanto para nosotros también como para nuestros emprendedores. Hoy día tenemos fuerte alianza en todo lo que es la Alianza del Pacífico, Chile, México, Perú y Colombia. Estamos trabajando con Ecuador, con Bolivia. En Europa hemos estado trabajando también con Alemania, con el estado de Bavaria. Con Asia también hoy día estamos trabajando fuertemente con Singapur, y con nuestra alianza con Microsoft, que nos da también una visibilidad internacional. Y hoy día hemos estado trabajando con corporativos en diversas industrias. Hemos estado trabajando desde el mundo del retail, del mundo de las utilities, el mundo de los alimentos, de la banca, de los seguros, con el sector público, con el área de la salud. Y un poquito para profundizar ahora en la temática, esta como un poco a veces relación entre el corporativo y los startups, que es un tema en el cual desde Imagine nos hemos enfocado y fuimos uno de los pioneros en Chile desde el 2015 en impulsar hoy día estos relacionamientos mucho más colaborativos y mucho más enfocados en generación de impacto entre el corporativo y el startup, que pueden tener muchas diferencias, muchas formas distintas finalmente de operar y de mirar los negocios, pero que en su sinergia se produce un impacto muy, muy, muy potente. Pero ¿por qué estos corporativos y startups hoy día cada vez, como vimos el caso recién de Acciona, están fuertemente impulsando este tipo de relacionamiento? Es porque hoy día en estos procesos de transformación hemos aprendido que la transformación es mucho más que digital, si bien obviamente quizás eso es lo que lo hace más tangible. Hoy día nosotros lo que abordamos es una transformación con una lógica, con impacto en el negocio. Pero para que tenga un impacto en el negocio, aparte de poder tener una arquitectura tecnológica que soporte esto, nos está llevando a repensar los modelos de negocio, a hoy día poder innovar no solo a nivel de producto y servicio, sino también a través del modelo que lo respalda. Tenemos que optimizar la forma en que operamos. La data se está transformando claramente en uno de los activos más valiosos para cualquier corporativo, organización, en cualquier tipo de industria, pero las personas también vuelven a ser hoy día un eje central, y empoderar a los colaboradores se transforma y es parte de esto lo que se conoce como la transformación cultural, que hoy día la transformación es mucho más cultural que digital. Y dentro de eso, el conectar con los clientes y con el ecosistema de una manera distinta es lo que hoy día está diferenciando a los líderes en este tipo de procesos. Y ahí es donde nace este concepto de corporate venturing, que es cómo hoy día corporativos pueden colaborar de manera sistemática con startups. Y uno diría, ¿cómo se hace eso? Bueno, y ahí es donde también uno entra un poco a profundizar en estos temas. Y existen muchos mecanismos de cómo hoy día una startup puede colaborar con un corporativo. Quizá esto nació más en una lógica del marketing, una lógica mucho del concurso, de entregar premios, que de cierta manera se veía cool para el corporativo apoyar iniciativas de emprendimiento. Pero era necesario cómo esto evoluciona con una lógica mucho más centrada en generar un impacto real en el negocio, más que quedarnos en el mundo del PR y el marketing, que es un poco lo que está abajo en este gráfico que podemos ver acá, que nos muestra los distintos mecanismos de corporate venturing, entendiendo cuánto capital requiere, qué tanta integración requiere, cuál es la fase con la cual yo estoy trabajando con los startups y también el tiempo para ver impactos, que esto es algo muy importante. Las compañías que están haciendo esto de manera seria y consistente entienden que acá no existe el corto plazo, sino que estos son impactos de mediano a largo plazo, pero que pueden ser impactos muy significativos en los corporativos. Y hoy día acá en medio existen distintos modelos más cliente-proveedor, donde los startups se transforman en proveedores innovadores,
de los corporativos, modelos más de partnership estratégico, en donde hoy día los corporativos están desarrollando con los startups modelos de joint venture, modelos de I+D conjunto, de licenciamiento o de desarrollo de nuevos negocios en los cuales pueden abarcar nuevos mercados particulares. En una lógica más de negocio, hoy día muchos corporativos están haciendo sus programas de incubación y aceleración, en los cuales, más allá de buscar las relaciones anteriores, también están empezando a mirar los nuevos negocios en su industria y cómo pueden participar en la creación o en la aceleración de ellos. Y lo más avanzado ya, como hoy día vemos cada vez más corporativos que están creando sus fondos de inversión o que están adquiriendo startups. Ahora, ¿cuál es la realidad en Chile y en LATAM de esto? Y este fue un estudio que se lanzó el año pasado, liderado por el IS Business School de España, que hizo un estudio que mostró cómo está hoy día el posicionamiento finalmente de las iniciativas de Corporate Venturing en Latinoamérica, en donde se destaca claramente Brasil y México como fuertes, hoy día polos en cual corporativos están liderando iniciativas concretas de Corporate Venturing, pero vemos también que Chile tiene hoy día, a pesar de en tamaño de mercado bastante menor, pero está teniendo un papel muy protagónico, cerca de 50 corporativos que hoy día están impulsando este tema. Y cuando uno ve más o menos en cómo esto se distribuye, vemos que la mayoría de los corporativos en Latinoamérica se enfocan en desafíos de innovación abierta, en poder estar buscando, la mayoría de los casos, proveedores innovadores, pero también estamos viendo cómo el tema de incubadoras, aceleradoras corporativas, que tienen una lógica un poquito más estratégica de mediano plazo, también están tomando hoy día mucho poder dentro de la TAM, y los temas mucho más marqueteros, como podrían ser las hackatones, cada vez también van más en decadencia, pero donde vemos que también existe todavía un espacio muy grande por profundizar en el tema de poder crear más fondos de inversión y poder adquirir startups. Y esta slide es muy interesante y también en el contexto de este webinar, porque vemos que si bien esto ha ido creciendo, el 75% de los corporativos que en Latinoamérica están liderando iniciativas de corporate venturing es porque su holding no está en Latinoamérica, es decir, no son empresas nativas de la TAM, sino que vienen, como podemos ver acá, la mayoría de los casos de Europa, de cerca de la mitad vienen de allá, y es como hoy día también se está haciendo esa transferencia de ecosistemas más desarrollados que están impulsando hoy día estas metodologías y procesos de corporate venturing, cómo esto se está empezando a adaptar en la TAM, pero también les deja un desafío a las empresas nativas de Latinoamérica, que ahí vemos también que hay una brecha cultural que todavía no ha logrado impulsar de manera como a mucho mayor escala las iniciativas de corporate venturing. Y cuando uno ve en Chile, hacemos un zoom en esto, vemos que hoy día Chile se ha estado posicionando como uno de los principales impulsores del corporate venturing, a pesar de tener tamaño de mercado mucho más chico si los comparamos con algunos de los competidores, ha estado posicionándose muy fuerte, con un crecimiento bastante rápido y exponencial. Nosotros que hemos estado liderando esto del 2015 hemos visto cómo cada vez más los corporativos lo están viendo como algo más estratégico y centrado en el negocio, más que algo de posicionamiento y marketing, y yo creo que eso es muy valioso. Y hemos tenido casos como Notco, una startup que hoy día está revolucionando la industria de alimentos, que debería ser el primer unicornio chileno, que hoy día ha estado invertido por Jeff Bezos en Estados Unidos, pero cómo también revolucionó la industria acá, y cómo corporativos también del sector de alimentos acá, que en su momento pudieron haber invertido en esta startup, no quisieron, y hoy día de cierta manera ven el impulso que tuvo. O Corner Shop, que hoy día trató a través de modelos de corporate venturing primero recibir una inversión desde Walmart acá en Chile, que finalmente no funcionó, pero como finalmente es adquirido por Uber y hoy día se está posicionando no solo en Chile, sino que en Chile, México, Estados Unidos y Canadá. Y para ir terminando, ¿cómo nosotros hoy día desde Imagine hemos ido impulsando este tema del corporate venturing? Para nosotros es clave que esto se tiene que hacer de una manera metodológica y se tiene que hacer de manera consistente y rigurosa. Y por eso creamos una metodología que a nivel de distintas etapas se va abordando y va ayudando al corporativo a que pueda trabajar y colaborar con los startups de manera sistemática, pero que también permita generarles capacidades internas y finalmente poder buscar cada vez modelos de colaboración mucho más sofisticados y que ojalá puedan generar un mayor impacto en el negocio. Hemos tenido experiencia en distintas industrias, desde la energía, el alimento, el retail, seguro, gobierno, banca, minería, educación. Y acá hoy día, para dar un ejemplo concreto, de hecho, de una oportunidad y de un proceso que tenemos hoy día abierto, es con la industria de alimentos, con AgroSuper. AgroSuper es uno de los líderes en Chile, los principales productores de alimentos proteicos acá en el país.
desde el 2016 que está haciendo hoy día modelos de corporate venturing y trabajando de manera sistemática para poder colaborar con los startups a través de modelos de innovación abierta. Y hoy día creamos un programa de aceleración en donde AgroSuper no está buscando solamente proveedores innovadores, sino que está buscando socios comerciales estratégicos u opciones futuras de inversión en los startups. Y hoy día tenemos una convocatoria abierta hasta el 23 de abril que se enfoca en distintos temas. Y acá eso es súper interesante porque, es decir, acá hay una compañía de alimentos, pero que no solamente está buscando startups que estén desarrollando nuevos alimentos o que le esté pegando al core business, sino que también está viendo temas más industriales como sensorización y digitalización, temas de packaging, temas de centro de distribución, temas de inteligencia de negocio, temas muy importantes como la evolución laboral. Es clave la innovación el tema cultural, como vimos antes, y hoy día también están buscando startups que lo ayuden en esta evolución laboral y en temas también muy críticos de sustentabilidad como el tema de uso del agua. Así que acá hay un ejemplo concreto de un proceso y de cómo lo estamos abordando hoy día con un corporativo en Chile. Así que eso, así que espero que le haya ahí tenido una visión un poquito más global de este tema muy interesante del corporate venturing y cómo está acá desde Chile impulsándose. Muchas gracias, Javier. Me llama la atención en el informe este que has mencionado del IES, ¿no? que hay conceptos como o modelos como el Venture Builder, que es algo que en España yo diría que ha aparecido en los últimos 2 años y como ya está presente en Chile. Un poco viene a confirmar lo que decía al principio, ¿no? que España iba un paso o 2 por delante, pero Chile va más rápido, ¿no? Porque yo diría que incluso, bueno, dime tú, ¿no? O sea, la primera aceleradora corporativa en Chile, ¿de qué año es, más o menos? Yo creo que sí, la primera fue Guaira, y tomando ahí también un poco la realidad. Y Guaira en Chile debe haber tenido más o menos unos cerca de 10 años. Hoy día, pero claro, ahí también uno ve los cambios. Hoy día Guaira en Chile ya como aceleradora corporativa ya no está presente en Chile, está más como consultora hoy día, y ahí uno ve también los cambios, pero sí, efectivamente, y un poco también lo que dice este estudio, que la mayoría de los corporativos que más han liderado estos temas son corporativos que su holding no está acá. La mayoría viene efectivamente de Europa, viene de Estados Unidos, y ahí donde está este gap, como las empresas locales o de la TAM, que hay muchas multinacionales, tienen todavía mucho espacio para poder finalmente innovar de la mano de los startups. Para los que no lo sepáis, en la audiencia, Guaira es Telefónica. Sí. Igual Guaira no es de dominio común, pero es Telefónica, es una de las primeras aceleradoras corporativas. Yo creo que también fue la primera en España y bueno, también fue la primera en algunos países de Latinoamérica y de Europa, ¿no? A ese nivel. Vale, bueno, vamos a dar paso a Pepa, que es la última de nuestras invitadas, y pasamos luego a la ronda de preguntas, porque hay algunas preguntas ya para ti, Javier Cueto, y para Sebastián, que estáis en Chile. Pepa, cuando quieras, Pepa nos va a hablar de un modelo un poco distinto, muy centrado en un ámbito como especializado como es el de las startups biomédicas, desde la perspectiva de una fundación, no de las grandes empresas, ¿no? Bueno, Pepa, cuando quieras, todo tuyo el micrófono. Gracias, muchas gracias, Carlos. Voy a compartir pantalla lo primero. Vale. Sí, bueno, perfecto. Pues, bueno, buenos días a todos los asistentes, y lo primero me quería sumar al agradecimiento a nuestros anfitriones y organizadores de esta jornada, la Fundación Chile, España y KIM, por esta oportunidad de encontrarnos aquí y compartir experiencias y conocimientos. Personalmente he escuchado con mucho interés las intervenciones previas. Creo que han salido conceptos muy interesantes y en los que podemos encontrar muchas sinergias, y espero que podamos profundizar luego, si hubiera tiempo, con los ponentes y con los asistentes. Yo voy a hablar de una perspectiva un poquito diferente, que es la perspectiva de la ciencia, concretamente de un programa de la Fundación Botín que se llama Mind the Gap, y que es un programa que en una línea sería de impulso al emprendimiento originado en el entorno académico y en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud. Me gustaría empezar, para quienes no estén familiarizados con la Fundación Botín, que es una fundación española,
dos pinceladas para poner el contexto. Decir que es una fundación privada de tipo patrimonial, es la fundación de la familia Botín. Me gustaría aclarar aquí que es una fundación, no es corporativa, no es la fundación del Banco Santander, es una fundación, como decía, familiar, de la familia, y que tiene ya pues más de 50 años de existencia. Fue fundada en el año 1964 por Marcelino Botín, que era el tío abuelo de la actual generación que está en primera línea de los Botín, y su mujer Carmen Villera, y el objetivo inicial era promover el desarrollo social en una región muy concreta, en Cantabria, muy localista, pero desde entonces hemos ampliado enormemente el ámbito geográfico. Ahora mismo operamos en toda España y en Latinoamérica, particularmente en Chile, en varios de los programas, no en el de ciencia de momento, pero bueno, que quizá sí, quizá lo podamos hacer. Y también en cuanto a áreas de intervención, porque ahora tenemos programas en arte y cultura. Aquí un pequeño inciso para los amantes del arte. Tenemos un centro de arte, el Centro Botín, en la ciudad de Santander, en Cantabria, y este año la exposición estrella, creo que es de máximo interés para amantes del arte, se llama Picasso Ibero, y invito a todos los asistentes cuando se pueda, quien pueda desplazarse allí a visitarla. Bien, trabajamos también en el ámbito de la educación, en desarrollo rural sostenible y, por último, en ciencia, que es lo que me he traído aquí. Esta fotografía, de alguna forma, representa el ámbito en el que estamos, el ámbito de las ciencias de la vida y la salud, y además, concretamente, nuestro foco es la transferencia tecnológica. Como sé que este concepto puede significar cosas diferentes para diferentes personas y contextos, para nosotros, ¿qué significa transferencia tecnológica? Pues, bueno, significa poder pasar de esta fotografía, es decir, tenemos aquí al científico, a la científica en este caso, estudiando cultivos de virus, a esta otra. Es decir, el momento en el que finalmente la sociedad, en este caso un paciente, paciente no, porque esto es una vacuna, pero la sociedad, la gente se puede beneficiar de los resultados científicos, ¿no? en la realidad. Y desgraciadamente, para todos, este año nos ha tocado, nos ha obligado a tomar conciencia de lo importante que es este proceso de aquí a aquí. Y la buena noticia también de este año es que hemos visto que cuando las condiciones y los recursos son los adecuados, podemos hacer este camino de aquí, repito, aquí, es decir, de estar estudiando el virus a tener una vacuna, se puede hacer muy rápido. Y el caso emblemático es el de AstraZeneca. Sé que ha estado en los medios por otros motivos, pero no sé si mucha gente es consciente de que esta es un resultado de una universidad, la Universidad de Oxford, que en un tiempo récord, en menos de un año, lo tenemos no en el mercado, es que está vacunándose la gente con este producto. Y eso es lo que nos gustaría siempre. Nos gustaría siempre que ese salto desde el laboratorio a la sociedad, a beneficiar a los pacientes, fuera un proceso rápido, eficiente y enseguida lo pudiéramos tener. Y el problema es que los que trabajamos en este ámbito de la transferencia tecnológica sabemos que no es lo más frecuente. Lo normal es que nos encontremos, o sea, que lo solamos vivir más como con esta otra imagen. Es decir, es un proceso desde el laboratorio al mercado, a la sociedad, es un proceso largo, es complejo, es complicado, y nuestro objetivo es ayudar en este gap, ¿no? Aquí, en esta metáfora del caracol, pues yo le pondría al caracol, pues primero le pondría un puente para ayudarle a pasar, pero también para que el proceso no se eternice, pues le pondría algo más. Esto es un metafórico, pero esto cómo lo traducimos en nuestro caso en transferencia tecnológica. Bueno, pues lo que nos sucede es que cuando cuando identificamos una tecnología prometedora en el laboratorio que ha demostrado su potencial, para transformar esa tecnología del laboratorio en un producto o servicio que genere realmente impacto social y riqueza económica, necesitamos recursos, obviamente, dinero,
pero también, y quizá es lo más crítico y más complicado de aportar, la otra gran carencia es la de las competencias adecuadas para pilotar una iniciativa empresarial en fase temprana. Es decir, nos encontramos en el ámbito académico, en las instituciones académicas, universidades, etcétera, equipos muy potentes en la parte de desarrollo tecnológico, pero flojean, digamos que no tan fuertes en la parte de desarrollo de negocio, de gestión empresarial, etcétera. Y esas dos carencias son las que buscamos suplir o cubrir con el programa Mind the Gap. Es un programa que está dirigido a proyectos del ámbito de las ciencias de la vida y la salud, como comentaba, originados o generados en instituciones académicas españolas. Es decir, a día de hoy el ámbito de Mind the Gap es España. Esto es la situación actual, que quién sabe, ¿no? Con lo que puede cambiar en un futuro con el socio adecuado. Lo que hacemos para identificar los proyectos es lanzar una convocatoria pública. Hay un proceso de evaluación, evaluamos estos proyectos con evaluadores externos, etc. Es un proceso estricto y bastante riguroso. Y a los proyectos que seleccionamos les aportamos los dos recursos que comentaba antes, es decir, capital a cambio de equity y acompañamiento. Y el acompañamiento lo que hacemos es asignar a cada proyecto un profesional que aporte, que cubra esas carencias, ¿no? Que aporte una guía y un apoyo activo para conseguir transformar un proyecto científico en una empresa que sea viable e invertible. Invertible porque es la manera de que después de ese impulso inicial aquello siga y llegue realmente al paciente y a la sociedad. Nosotros invertimos a cambio de equity, por eso decimos que tenemos un programa de inversión de impacto. Y estos son conceptos muy relacionados con lo que hemos escuchado a lo largo de la mañana, ¿no? en las otras ponencias. Buscamos el doble objetivo. Como fundación, para nosotros lo más importante obviamente es el impacto social. Al trabajar en el ámbito de las ciencias de la salud y de la vida, obviamente al final va a haber un producto que mejore la calidad de vida de las personas y la salud de las personas. Pero en el ínterin también estamos creando empleo de calidad y generando actividad económica gracias a estas startups que apoyamos. Y obviamente lo que no renunciamos es al retorno económico en los casos de éxito. Son proyectos de altísimo riesgo, invertimos en fases enormemente tempranas en proyectos de alto riesgo, pero si hay retorno, lo queremos también para nosotros para reinvertir y nuestros acompañantes, pues cada uno para lo que quiera. Porque el siguiente punto importante es que desde hace ya, pues este va a ser el 4º año, tenemos un vehículo de coinversión de impacto en el que otros inversores privados se suman a la Fundación Botín para invertir en estos proyectos en fases tempranas. El perfil de estos inversores es un grupo muy pequeñito, eso sí, deciros que es un grupo realmente reducido, pero con perfiles desde family office, hay algunos corporativos también de gran empresa y que cada uno tiene sus motivaciones, pero tenemos el mismo objetivo al final, que es el que comentaba antes de tener el doble impacto, el doble retorno. Comentar muy rápidamente algunos datos pues de inversión, que tenemos la inversión en total serán 6 millones que invertimos en una serie de proyectos. Tenemos ahora mismo 11 proyectos activos, de los cuales 10 son startups. Comentar también que este capital 6 millones, llevamos ahora mismo invertido 4,5 millones y otro 1,5 millones comprometido y hemos conseguido movilizar hasta la fecha más de 17 millones de terceros, de otros inversores diferentes de los de nuestro vehículo que han ido a rondas posteriores, ¿no? Digamos que hay un papel de movilización también. Tenemos de momento una sola desinversión que tuvo lugar en 2018 y que nos permitió recuperar el principal con una plusvalía. Pues no sé qué más comentar, la actividad económica, empleos de alta cualificación, las cifras de ventas que pueden ver en la diapositiva
y tenemos ya incluso 20, normalmente son servicios, todavía no, al ser productos de ciclos muy largos, todavía no hay ningún fármaco que hayamos conseguido impulsar hasta el mercado, pero sí servicios de diagnóstico, por ejemplo. Y ya casi para terminar, el portfolio que tenemos es bastante variado. Tenemos empresas pues, desde diagnóstico, tanto molecular como dispositivos médicos, desarrollos terapéuticos, algunos tenemos también, ciencia, tecnología de materiales, incluso tenemos un ciclotrón bastante variado. Ahora mismo, pues, como ven, tenemos la desinversión, que es este quintico aquí de Ingenis, que fue en 2018. Y para terminar, volviendo de nuevo al título que nos ha reunido aquí, la empresa como agente de cambio en el ecosistema emprendedor, pues quizá para mí los mensajes de lo que hemos aprendido y de lo que estamos convencidos. Estamos convencidos de que la ciencia y la innovación tecnológica son, quizá no la única, pero algunas de las claves para construirnos un futuro próspero y sostenible en nuestros países, tanto en Chile como en España y en todos los demás, en realidad. Que en ambos países, en Chile y en España, contamos con esa base científica, sin duda alguna, y que la empresa privada, junto al tercer sector, que de alguna manera en parte representa a la sociedad civil, tenemos un papel decisivo que debemos asumir además conjuntamente. Creemos que nuevamente se ha hablado también del tema ecosistemas, colaboración. Nosotros estamos firmemente convencidos y abiertos a todo tipo de colaboraciones. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Pepa. Así como un poco remate de tu presentación, diría que hay una constante en todos los ecosistemas de innovación, y es que normalmente empiezan todos por el ámbito digital, ¿no? Pero yo creo que es también una característica de España y de Chile, que tiene concretamente un pequeño ecosistema biomédico interesante, ¿no? Y igual que aquí en España, pues habéis surgido vosotros y surgió otra fundación como fue la Caixa en su momento, y ahora ya el número de jugadores se ha multiplicado, pues creo que esto será algo también que supongo que irá pasando en Chile, ¿no? Que poco a poco actores privados empezarán a apostar por este tipo de industrias que son, digamos, de alto riesgo, también de alto retorno, pero digamos que donde los inversores entran más despacio porque sus plazos de desarrollo son mucho más largos, ¿no? Entonces, bueno, no me consta que en Chile haya un vehículo de este tipo especializado en la industria biomédica, pero supongo que también será cuestión de tiempo, ¿no? Bueno, son las 2 menos 5, las 10 menos 5 en Chile. Teníamos un pequeño tiempo para preguntas que quería aprovechar antes de cerrar esta sesión. Hay un par de preguntas muy dirigidas a nuestros invitados chilenos, ¿no? Y bueno, aquí en concreto Jazmín mandaba una pregunta para Sebastián, pero yo creo que también para Javier Cueto aplica igual, ¿no? Jazmín preguntaba que cuáles son los desafíos que estáis viendo en la transformación cultural de las empresas chilenas, que tradicionalmente están caracterizadas por una cultura muy jerárquica y con un modelo de negocio más de los Estados Unidos centrado en los beneficios económicos, ¿eh? Entonces, cualquiera de los dos, tenéis el micrófono abierto, si queréis. ¿Voy? Vete, adelante. Dale, sí, efectivamente. O sea, yo creo que por eso que son esas paradojas que describí al principio, que siendo un país que fue el primero en instalar así ortodoxamente todo el Washington Consensus, el modelo empresarial, ¿cierto?, el management, hoy día está más desafiado que nunca por un contexto que realmente llegó a mover todo el piso. Entonces, en ese contexto, la pregunta a la creación de valor, en el fondo, realmente uno empieza a hacer toda la pregunta. ¿Con quién creo el valor? ¿Para quién creo el valor? Todas esas preguntas que antes parecían obvias y estaba como todo en el libro, by the book, bien lineal, hoy día todo eso se desafía. Entonces, cuando vemos la cultura hoy día, está desafiado uno por lo que decía yo anteriormente. A todos nos enseñaron en nuestras escuelas de negocio a la idea de la visión, a ser la mejor empresa del mundo, a ganarle, a pasar arriba de todo el resto.
Ese era el desafío. Y hoy día el desafío cambió. Es la mejor empresa para el mundo. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Entonces, voy a dar un propósito y construyo una mejor empresa donde los colaboradores quieran trabajar, donde voy a captar talento, donde el consumidor me reconozca. Entonces, estamos en esa tremenda transición a eso. Y como digo, empresas grandes haciendo el giro implica todo un desafío de mover todo lo que los cimientos de nuestra arquitectura organizacional. Entonces eso empieza a avanzar, uno por ejemplo con comunidades, se empiezan a armar pequeñas tribus, todas están armando pequeñas tribus adentro de las compañías y con el entorno. En el fondo armando espacios donde se puedan ir compartiendo cómo los estás haciendo tú, donde los colaboradores se vean expuestos a eso. Y en ese proceso, en la lógica de colaboración, que no solo está el tema del corporate venturing, que en el fondo que lo abre una relación distinta con los startups. O sea, realmente se desafió todo el paradigma de la innovación abierta justamente saliendo de los hackatones para realmente la lógica de entablar relaciones de confianza, de colaboración, en torno a propósito y desafío. Y incluso también no solo ahí con los startups, sino que con el gobierno. O sea, hoy día hay iniciativas como el 3xI, que son la universidad, el gobierno, emprendedores, etcétera, todos resolviendo desafíos y la empresa metida ahí, no filantrópicamente, sino que también pensando en creación de modelos de negocio en torno a eso. Y por último, el tema de destrabar el cambio desde adentro. Entonces ahí lo que hablaba antes, por ejemplo, cómo realmente doy espacio a esos cambios. En el fondo, desde la descripción de cargo, por ejemplo, ¿qué rol pueden jugar los mismos, en el fondo, colaboradores en su propia descripción de cargo para poder crear más valor? ¿Cómo voy abriendo eso? Creando una arquitectura más distribuida, más horizontal. Son una serie de los desafíos que hoy día está viendo, pero como no hay opción. O sea, el punto es que el golpe ha sido tan duro a nivel social y medioambiental que no hay opción. Entonces hoy día están todos en búsqueda realmente de compañía para hacer estos procesos. Por eso que estamos viendo un cambio muy acelerado, quizás un poco lo que decía Carlos. Efectivamente, las cosas acá en Chile están muy acelerados los cambios y bueno, y hay que estar por eso mismo más conectados, procesando y abiertos a ir asumiendo y avanzando de esa forma como organización. Eso. Sí, yo ahí para complementar y muy de acuerdo con lo que dice el Seba, yo creo que en el tema cultural y lo que vemos todavía mucho acá en Chile es este tema de que el top management sigue con una lógica muy de corto plazo y de buscar, invirtiendo muy poco en innovación, tratando de ver resultados astronómicos que ningún proyecto que yo creo tradicional que ellos abordan le exigen ese nivel de rentabilidad y esos niveles de retorno. Entonces hay mucha presión hacia los equipos de innovación de que en muy poco tiempo tienen que mostrar mucho y es algo que evita justamente muchas veces hacer esto de que sean procesos consistentes, que sean procesos que toman tiempo, que el impacto puede ser muy grande, pero que tienen que entender que estos modelos de colaboración y la forma hoy día de poder abordar, independientes sean startups o no, procesos de innovación y transformación, es una prioridad estratégica. Tiene que ser tanto top-down como bottom-up, o sea, hay que construir la cultura, pero si desde arriba no hay un mindset que finalmente abrace estos procesos de transformación y estos procesos de innovación, es muy difícil. Y yo creo que ahí, cuando también veíamos por qué hay dentro del universo, son pocas las empresas latinas, que como con holding latino, que están impulsando estos modelos, es por todavía tenemos ese tema cultural, ese tema de la presión de la rentabilidad de corto plazo, de la utilidad. Y yo creo que hoy día estamos viendo esos cambios, pero yo sí diría que ese tema cultural o ese cambio mindset todavía falta, ¿no? Si bien ha ido evolucionando, yo digo que ahí también hay una brecha bien grande todavía acá, por lo menos a nivel de Chile, de poder hacer ese cambio y de que hoy día poder también compatibilizar esas visiones más de largo mediano plazo con la rentabilidad de muy corto plazo. Yo creo que ahí está un tema cultural que todavía hay harto por trabajar. Perdón. Me sonrío un poco porque estaba pensando en qué opinaría tu tocayo Javier en Acciona, si siente esa presión, ¿no? Pero claro, Javier, casualmente, su jefe es amigo mío, entonces no sé si será una buena pregunta para hacerle. Pero Javier, ¿tú cómo ves esa presión? O sea, yo creo que en ese aspecto las grandes empresas españolas, sobre todo las que ya lleváis, digamos, ya tenéis un recorrido, creo que hay más realismo, ¿no? en las actividades de innovación, ¿no? O sea, creo que está claro que son actividades más de medio-largo plazo, ¿no? Para empezar a ver los frutos, ¿no? Sí, pero de verdad creemos que los plazos se están acortando. Es decir,
cuando hablamos de innovación, y en este caso innovación abierta, es decir, la innovación tradicional, la de los centros de I+D que comentaba en nuestra presentación, desde luego eso es algo a medio o largo plazo que hay que hacer, hay que seguir haciendo y hay que seguir apostando por ello, pero cada vez los plazos se están acortando más. Es decir, hay temas como, por ejemplo, la movilidad, que planteábamos también, que se han desarrollado en muy poco tiempo, y creo que también es interesante porque no solamente habilita un negocio, sino que habilita una serie de negocios alrededor de un dominio en el que tú no tienes experiencia, pero tienes que estar, porque es habilitante de otro tipo de negocios que ya son más core. Es decir, cuando nosotros entramos en el negocio de la movilidad, no es que estemos entrando en el negocio de la movilidad, estamos transformando el negocio de la movilidad a través del uso, por ejemplo, de la energía renovable. Y creo que esa experimentación es necesaria y por eso esos plazos se están acortando. Y, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con startups, estamos hablando de periodos de meses que permiten que eso pueda generar incluso ventajas competitivas en un periodo de 1 o 2 años. Con lo cual, por supuesto, esto va encaminado a un cambio cultural, esto no se hace de la noche a la mañana, pero también depende un poco de la metodología que tú implantes y de, sobre todo, por supuesto, y en las grandes corporaciones, y quien lo diga miente, hay que tener un apoyo totalmente definido por parte de la alta dirección de la compañía. Si no, esto, desde luego, no es que no salga, es que los periodos se alargan muchísimo y al final se pierden muchísimas de las iniciativas que tú estás desarrollando. Que no, ahí estoy de acuerdo porque yo he tenido bastante contacto con grandes empresas aquí en España y efectivamente ves la diferencia cuando, o sea, partiendo del hecho de que todas tienen departamentos de innovación y hacen innovación, ves grandes diferencias cuando el consejero delegado, el CEO o quien sea está metido en ello y cuando no. Y vamos, un poco la diferencia entre lo que llaman el teatro de la innovación y la innovación real, ¿no? Pues totalmente. Ahí está, ¿no? Es la implicación de la dirección, ¿no? Ya para cerrar, porque ya nos pasamos 5 minutos de la hora, quería hacer así una reflexión o invitaros a una reflexión, porque hay una parte de la audiencia hoy viene del mundo de lo público, ¿no? Y me gustaría invitaros a todos, incluso a ti, Paco, que estás con la cámara apagada, un poco si queréis comentar qué acciones de lo público habéis visto que han tenido un impacto importante en el ámbito de la innovación o qué acciones echáis de menos. Y esto va también por Chile, porque como habéis comentado antes, tenéis en Chile a Corfo, que es un actor especialmente dinámico desde mi punto de vista, ¿no? Y que ha tenido claramente un impacto enorme en Chile, ¿no? Pero también para vosotros que estáis en Madrid, ¿qué opináis? O sea, ¿hay algún tipo de acción pública que echéis de menos o que ya esté implantada y que digáis esto ha funcionado bien, esto ha servido para dinamizar el entorno? Bueno, nosotros conocemos un par de ellas, pero que están, digamos, en proceso como de incubación y que tienen que ver con áreas que conocerá bien Javier, porque es en el mundo de las Smart Cities, ¿no? Algunas relacionadas, por ejemplo, con la logística de la última milla para compatibilizar bien las necesidades nuevas, ¿no? De transporte y reparto que se han originado especialmente durante estos últimos meses, con sistemas de inteligencia artificial que permitan optimizar los procesos y que las grandes ciudades no se vean inundadas por repartidores de todo tipo a todas horas y de cualquier manera, ¿no? Y hay otra también muy chula que se está haciendo también en Madrid, relacionada con la optimización de las funciones de los intercambiadores de transporte, ¿no? Pues conocemos algunos casos como el del intercambiador de la Moncloa y todos son sistemas que van dirigidos a optimizar sistemas complejos de operaciones basándose en Big Data e inteligencia artificial. Conocemos esas dos. Vale. ¿Alguno de vosotros tiene así alguna idea en mente, alguna acción, a lo mejor más transversal, no tan centrada en la tecnología, sino más de desarrollo del ecosistema que creáis que ha sido especialmente exitosa? ¿O? Bueno, yo no, por supuesto no son iniciativas públicas, pero al final no dejan de estar apoyadas por administraciones públicas, pero creo que merece la pena y especial relevancia el hecho de participar y apoyar e impulsar iniciativas que no solamente sean Madrid-Barcelona. Es decir,
todo aquello que tiene que ver, por ejemplo, con eventos e impulso al ecosistema, iniciativas que incluso están yendo más allá de España. Estoy hablando, pues, por ejemplo, de Startup Olé, estoy hablando de Viventure, de Alhambra Venture, que son iniciativas muy locales, regionales, en Granada, en Salamanca. Son sitios que realmente no están en los grandes mapas de la innovación o los grandes hubs de innovación, pero creo que hay un compromiso por parte de las compañías en apoyar e impulsar ese tipo de iniciativas que vayan más allá de los grandes eventos, ¿no? El South Summit, el 4 Years From Now aquí en España, que es de todos conocido, ¿no? Yo creo que hay un compromiso, no tanto como enfocarlo o identificarlo como iniciativas de la administración pública, pero creo que el hecho de que las corporaciones sean un actor más que impulsa ese tipo de iniciativas, pues al final es otro tipo de conexión que hacemos, ¿no? Sí, eso puede ser una asignatura pendiente en Chile, porque es verdad que Chile está muy concentrado en Santiago, ¿no? Y tal vez sea uno de los desarrollos futuros, ¿no? El empezar a diversificar regionalmente y más en un país como Chile, tan grande, ¿no? Porque aquí al final en avión todos estamos a 1 hora de Madrid o de Barcelona, pero Chile no es el caso, ¿no? Y es verdad que está todo muy concentrado en Santiago, ¿no? Eso es una gran asignatura pendiente. Y vosotros ahí en Chile, ¿hay algo que haya hecho Corfo o el gobierno chileno en general que os haya parecido que ha sido especialmente relevante al final para cómo han salido las cosas? Yo suelo compartir un poco a la otra pregunta que estaba ahí en el Q&A, que el tema de perspectiva de género, por ejemplo. Corfo sí se ha metido en estos temas. O sea, Corfo sí está, a través de sus instrumentos, en el fondo de las compras públicas, de sus instrumentos de fomento, etcétera, dirigiendo un poco la agenda, premiando cuando hay perspectiva de género, premiando a casos de empresas lideradas por mujeres, premiando o dando un puntaje mayor a empresas que sean una perspectiva más sostenible. O sea, está liderando la agenda de alguna manera hacia este futuro más sensible, más sostenible, etcétera, con su instrumento. Y eso es bien pionero la forma que lo hace, es bien agresivo también. O sea, hay mucha decisión ahí, en el fondo, de crear cosas especialmente intencionadas para dirigir el ecosistema a justamente a las preguntas, al tema de reemprendimiento también. O sea, todas esas sensibilidades que están planteadas acá en la pregunta están siendo desde lo público también dirigidas para allá. Sí, tomando también ahí, Carlos, lo que tú mencionabas de un poco de salir de Santiago, lo que se ha estado tratando de impulsar también desde Corfo ha sido eso, o sea, la idea de poder crear ecosistemas locales. Hoy día, por ejemplo, hay coworks en todas las regiones de Chile, se han llevado a las incubadoras y aceleradoras que están en Santiago a armar modelos de poder hoy día poder preparar startups de más nivel, de que salgan hoy día desde regiones, que ahí ha habido también como una inversión importante. Yo creo que ahí sí el principal tema de brecha es poder generar esa masa crítica, y esa masa crítica toma un tiempo. Y ahí es generalmente cómo hacer ese balance entre que la política pública tiene que hacer sustentable el poder hoy día generar esa, porque claro, hoy día hay emprendedores. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en 6 regiones distintas de Chile, desde el extremo norte hasta literal la Patagonia, y ahí uno ve generalmente esa brecha que hay todavía a nivel de proyectos más científicos, más digitales, pero sí vemos que hay una masa que se puede ir desarrollando y que yo creo que eso también va a generar mucho más valor. Y yo creo que el segundo gap que hoy día está como desde lo público se está tratando de impulsar, y ojalá ya poder pasar a un estado más de scale-ups. Chile sí hoy día se ha posicionado mucho en la lógica startup, de crear empresas, pero el problema es que hoy día Chile, también por su tamaño de mercado, llega hasta una etapa muy temprana, y ahí es donde nos falta poder pegar un salto, y que eso obviamente va a ir generando mucho más empleo, mucha más diversidad, y que yo creo que puede tener un impacto económico muy, muy interesante el empezar a potenciar también esa escala de la pirámide. Y Javier, tú que estás como muy metido en el ecosistema de emprendedores, bueno, has visto la presentación de Pepa, ¿no? De la Fundación Botín. ¿Hay algún instrumento parecido en Chile más centrado en eso, en el mundo biomédico o cualquier otra industria que no sea la digital pura y dura, ¿no? Más el mundo científico? Mira, el año pasado, bueno, en Chile hace 2 años partió el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, y el año pasado crearon un instrumento que se llama Startup Ciencia, que justamente se enfocaba, pero en todo lo que sea de base científica, tecnológica, para poder impulsar ya el desarrollo, pero de startup, más que de investigación, que yo eso diría la brecha. En Chile hay muy buena investigación, el tema es cómo eso se transfiere finalmente a crear nuevos negocios.
Ahí ha habido un impulso y yo creo que eso es una muy buena iniciativa que antes no existía. También hoy día hay hubs de universidades con programas de emprendimiento, que hace 2 o 3 años eso no estaba hoy día muy desarrollado. Lo que sí, obviamente hay una brecha en el tema de inversión. Hoy día Chile, si uno ve el porcentaje del PIB que invierte en temas de I+D+I, da un poco de vergüenza, somos como los peores de la OCDE, pero yo creo que ahí obviamente hay mucho todavía por desarrollar, pero por lo menos ya están empezando a salir ese tema de esa iniciativa. Paco, veo que tienes la mano levantada. Sí, a mí simplemente me gustaría decir que quizá pega en este momento, ¿no? Que utilicemos herramientas como la que estamos utilizando ahora, ¿no? Porque esto permite una capilaridad brutal, sobre todo si luego la grabáis y la ponéis a disposición en canales tipo YouTube y demás, porque, bueno, de hecho nosotros estamos aquí justo porque conectamos con la Fundación Chile-España gracias a unos seminarios como este, ¿no? Como tenemos la ventaja de que el idioma no es barrera, pues podemos estar muy conectados con qué se hace y en cómo podemos colaborar, que es un poco uno de los puntos comunes de toda la sesión de hoy, utilizando las posibilidades que nos da la tecnología. Pues así lo haremos por las dos partes, por la Fundación y por Kim. Bueno, como son las 2:15, 10:15 en Chile, yo creo que deberíamos ir cerrando. Para terminar, yo os invitaría a que pongáis vuestros datos de contacto en el chat, los que no lo habéis hecho todavía, porque me da la impresión de que hay gente que sí tendría interés por a lo mejor haceros alguna pregunta en privado. Y nada, le doy el paso a María Ángeles para que cierre ella el acto. Micrófono. María Ángeles, micrófono. Muchas gracias, Carlos, por haber moderado este encuentro interesantísimo. Yo, desde luego, no he parado de tomar notas. Se han tirado muchas propuestas, muchos guantes que recoger. Como bien decía Paco, lo más importante es crear una red y que entre todos pues, podamos hacer esto más capilar y sigan surgiendo iniciativas como estas para incentivar el emprendimiento. Yo creo que han sido presentaciones muy diversas pero muy complementarias, que todas nos han dado mucha luz sobre el futuro al que nos enfrentamos. Muy interesante el enfoque de Sebastián Gatica sobre el valor social de los emprendimientos y de cómo las empresas hoy por hoy tienen que incorporar en sus estrategias este tipo de políticas de intraemprendimiento. Por supuesto, lo de Acciona, que ya es un caso empírico, igual que el de la Fundación Botín, donde claramente nos manifiestan qué casos prácticos están desarrollando, y por supuesto las iniciativas de la Fundación Empresa y Sociedad y de Imagine, de Javier Cueto, que nos ha dejado a todos, por lo menos a mí, pues muy sorprendidos y boquiabiertos. Gracias a todos, espero que podamos seguir contando con todos para próximos emprendimientos. Yo ya me he apuntado lo del startup científico. Creo que esto tiene un interés enorme. La pandemia nos ha puesto sobre la mesa una cantidad de retos y poner muchos más recursos en investigación en la ciencia, a pesar de que, como Pepa nos decía, la vacuna de AstraZeneca y las demás han sido en un tiempo récord. Todo es poco para invertir en ciencia y el mayor beneficiario pues es la sociedad en su conjunto, ¿no? Así que ahí también encuentro que hay un tema muy interesante a desarrollar a futuro. Gracias otra vez y hasta muy pronto, espero. Gracias a todos. Gracias. Adiós.